¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta plática conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Somos los miembros de la Clínica del Cuidado de Sí. Les damos la bienvenida y pues bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy Vale, bien, pues gracias. Muy el bien. tema central de esta sesión, pues el tema que queremos explorar, pues es la importancia de la mujer, específicamente pues en la sociedad y pues en particular en la ciencia. Muy bien, Abril, gracias. Y pues bueno, es muy importante por esta fecha que se viene pronto, y nosotros lo que queríamos resaltar, ¿no? Son pues el trabajo y la contribución de diversas mujeres en la ciencia. Hay muchas, incluso hay unas muy conocidas y hay otras que no tanto. A lo mejor nosotros quisiéramos hablar de algunas que tienen que ver con también pues con la rama de la salud mental, ¿no? La psiquiatría, la psicología, la neuropsicología. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quisiera compartirnos algún ejemplo, ¿no? De estas psicólogas y estas psiquiatras que han participado, y pues para que la gente que nos escucha y nos vea sepa un poco de ellas. Sí, adelante, José. Gracias, gracias por invitarnos a tener este conversatorio, porque son temas que sí son muy importantes, como lo han mencionado, y más resaltando el papel, ¿no? De la mujer, pues dentro de nuestra área profesional, ¿no? En el área de la psicología tenemos muchas pioneras dentro del ámbito que pues han marcado también un antes y un después, ¿no? Y las podemos encontrar pues desde Anna Freud, desde Karen Horney, desde Melanie Klein, que cada una desde su perspectiva, desde sus teorías y desde su sabor, desde cómo lo abordaban, pues fueron también dando pues todo un linaje que nosotros pues también los vamos replicando hasta el día de hoy. O sea, ha habido también a lo largo del tiempo muchísimas más mujeres dentro de la carrera que pues han seguido estos pasos, ¿no? De estas pioneras del trabajo, por ejemplo, con niños, con adolescentes, cómo se veía en dado momento a la mujer, ¿no? También dentro del área de la psicología, y cómo también muchas de sus aportaciones pues apoyaron a las que fueron las bases, ¿no? El psicoanálisis, el cognitivo conductual, o sea, las podemos encontrar al final en cada una de estas ramas y de estas teorías. No sé si alguna también de ustedes quiera irlo complementando. Sí, Sandra, adelante. Gracias, Abby. Bueno, primero que nada, pues hola a todos, a los que están aquí y los que futuramente van a ver el video. Y como bien comentan mis compañeros, el papel de la mujer ha sido un poquito complicado. O sea, independientemente de que sí hubo avances en esta cuestión de ciencia, psiquiatría, medicina, psicología, ha sido un paso importante y ha sido un trabajo constante. Y a su vez ha sido un trabajo muy difícil. No es como los hombres, ¿no? Que tal vez ya desde hace años, pues ya tienen el papel de, pues el trabajador, el que provee, el que da el sustento a la casa, el que daba toda esta cuestión económica, ¿no? Y desde un principio se veía al hombre como trabajador, el que aporta, el hombre, ¿no? El grande. Pero ¿dónde quedaba la mujer? ¿No? Que en el hogar, que cuidando a los hijos o haciendo quehaceres de la casa. Entonces, desde esta perspectiva hasta ahorita ha sido un trabajo muy importante y ha sido una trayectoria difícil, una trayectoria bastante difícil desde mi punto de vista. Como lo comentaban mis compañeros anteriormente, sí hay ahorita mucho que conmemorar, sí hay mucho que admirar también a todas estas mujeres que salieron de este patrón, de esta historia y dijeron, no, ¿por qué solamente al hombre? ¿No? Sino también
a la mujer se le tiene que dar y se le debería de dar este reconocimiento, porque también he hecho muchas cosas importantes que también a lo largo del video se van a comentar, pero que no solamente se quede en esta postura de, pues el hombre, ¿no? El grande del mundo, el grande de la casa, del que hace las cosas, el que innova, sino también que poco a poco se le ha venido dando el mismo papel a la mujer, que claro, todavía falta mucho por recorrer, falta mucho por seguir informándonos, por seguir conmemorando estas fechas, pero que al menos ya no es como hace muchos años, que a la mujer ni siquiera se le daba el voto, la palabra, la imagen, nada. Y ahorita hay inclusive hombres y muchísimas más mujeres que están alzando la voz, que están viendo por estas mujeres que ya no están con nosotros. Y hablo independientemente de las cuestiones sociales, como los feminicidios que han pasado, sino tales mujeres que por la edad, por el tiempo, ya fallecieron, pero que se les sigue dando esta importancia, ¿no? Por ejemplo, es lo que hasta ahorita yo puedo resaltar, yo puedo comentar. Y ahorita que el psicólogo José estaba comentando sobre las mujeres en la psiquiatría o en psicología que trabajaban con niños o adultos o jóvenes, se me vino a la mente una física astrónoma. Si ahorita uno de ustedes también quiere mencionar alguno de los nombres, se viene a la mente el nombre de una física astrónoma que se llama Julieta Norma y pues tiene el nombramiento como investigadora titular del Instituto de Astronomía de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesora de esta facultad, ¿no? Entonces su investigación se centra en la materia de interestelar, trabajos del sistema solar y demás. Entonces, son, por ejemplo, temáticas que anteriormente se podían considerar que solamente eran para hombres o que solamente la figura masculina eran los únicos que podían hablar o tocar sobre estos temas. Entonces, ahorita más mujeres que están hablando sobre ciencias o como estos temas que ahorita les comentaba, hacen la importancia, hacen la diferencia y es lo que ahorita yo más podría pues tomar como punto de partida y algo también muy, muy importante. Sí, adelante, Tania. Sí, y bueno, yo algo que quería comentar, digo, se nos pueden venir a la mente, lamentablemente no muchos casos, ¿no? Pero creo que entre nosotros o quienes nos vayan a escuchar y ver, pues de pronto es relativamente fácil buscar, ¿no? Googlear la contribución de las mujeres en la ciencia, en la economía, en la cultura, ¿no? En la academia. Pero creo que algo importante es pensar, como bien señala Sandra, son mujeres que han contribuido, pero sí me gustaría que reflexionáramos un poco en cómo llegó a ser su contribución, es decir, cómo pudieron publicar sus artículos, cómo pudieron participar en congresos, cómo pudieron ser escuchadas, ¿no? Que seguramente eso fue un proceso complejo, ¿no? Cómo entrar a las academias, a los comités, que eran espacios exclusivamente masculinos, y que además estas contribuciones que estas mujeres han hecho, como decía bien José, al desarrollo infantil, al entendimiento, a la comprensión de la mente femenina, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sino también esta parte, ¿no? De poder haber sido escuchadas, de que sus textos, sus teorías, sus contribuciones, sus descubrimientos sean visibles, ¿no? Sean publicados, tengan el reflector, ¿no? Y el micrófono abierto y que además este conocimiento sea integrado a lo que ya se había hecho o lo que ya estaba establecido en mundos que eran dominados, ¿no? Más por los hombres, o no dominados, sino digamos trabajados o estudiados, o las contribuciones venían de parte de ellos. Y como bien apuntas, bueno, a la doctora Julieta Fierro recientemente, bueno, no sé si tan reciente, a lo mejor unos 3 años, le dieron pues su doctorado honoris causa, ¿no? Entonces creo que eso habla de que hay, ¿no? Hay cierto progreso, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría pensar que en lugar de, a lo mejor, ¿no? Enfocarnos en lo que no ha pasado, en los espacios que no se han tenido, en las voces que no se han escuchado,
verlo como en el camino que sí se ha avanzado, ¿no? Que quiere decir que necesitamos ganar más espacios, integrarnos más, pues todos, hombres, mujeres, la diversidad, ¿no? Que también son temas de los que hemos hablado, pero de cómo ir contribuyendo juntos, ¿no? Y no de manera segmentada. Muchas gracias y creo que también, digo, en esto que comentas, es muy importante resaltar que, pues sí, cuando ya las instituciones que pues eran principalmente ocupadas por hombres, pues fue poco a poco y digo, me hace recordar una frase que me parece que fue Leta Setter-Hollingworth, que pues o sea, como ella, así como muchas otras, empezaron a refutar las aseveraciones que pues se hacían de la psicología en ese entonces, que la mujer era menos inteligente, que la mujer durante la menstruación era prácticamente inútil, y pues empezaron a refutar este tipo de cosas, empezando desde ahí. Y digo, no la tengo de memoria, pero en esta frase hace una crítica muy importante que es cómo como instituciones o como científicos se rehúsan a hacer leyes o a hacer aseveraciones de situaciones que no conocen y sin embargo hacen aseveraciones tan, pues sí, tan, pues podríamos decirlo incluso descaradas, ¿no? Sobre temas pues sí, anatómicos de las mujeres que ni siquiera eran ciertos y ni siquiera estaban comprobados y tenían un trasfondo mucho más importante que simplemente la distinción de sexos. Entonces, pues sí, justamente es importante que empezaron primero como a refutar este tipo de situaciones y después empezaron a marcar sí, sus propias investigaciones. Karen Horney también, por ejemplo, pues empezó también refutando muchas cosas desde el psicoanálisis. Entonces, pues sí, es importante notar esto. José, adelante. Sí, exacto. Y ahorita que mencionabas cómo se veía a la figura femenina, ¿no? Desde estas corrientes, me acuerdo mucho también cómo asociaba ahí era también cómo lo trataban, cómo lo intervenían desde una eh, ha ido avanzando, Dios, y que llegaran a refutarlas, como bien mencionabas tú, Avi, ¿no? Que esos eran otro tipo de enfoques, ya desde una perspectiva ya no masculina, sino ya de femenina, que es ahí lo que resalta, ¿no? Es yo, como en este caso, ¿no? Ellas como mujeres sabían qué era lo que se sentía, cómo se abordaban, y entonces eso también dio esa pauta a que se fuera despolvando, por así decirlo, pues todos esos mitos que existían alrededor, que pensaban que eran únicamente femeninos cuando en realidad no era como tal, ¿no? Y así nos podemos ir hasta a diferentes, ahorita que mencionaban varias pioneras, pues dentro también del área profesional en donde me desarrollo, en el área del autismo, pues también hay muchas pioneras que dieron su aportación a cómo se visualiza hasta la misma discapacidad, ¿no? Lorna Wing fue una de ellas, que a partir de su propia experiencia como madre de alguien dentro del espectro autista, sentó las bases para explicar cómo se lleva esa condición, generó la teoría de la tríada de Wing, que también explica cómo se vive dentro del autismo, pues la dificultad para interactuar, la dificultad para diferentes enfoques, ¿no? Que antes se tenían como mitos o como con poca información, ¿no? Que tal vez tenía un abordaje desde otros autores como Hans Asperger, que también fue uno de los hombres que empezó, pero ella lo trajo más desde una visión desde madre y también desde teórica. Entonces, yo también resalto mucho esa parte en donde pues se ve cómo con esta nueva perspectiva, con este enfoque que también trajeron, pues también es un avance importante. Muchas gracias. Y bueno, además de esto, pues sí creo que es
pues importante que a partir de estas mujeres pioneras se ha empezado a abrir un poco más el campo de la ciencia para las mujeres. Y sin embargo, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por trabajar, porque pues aún así es la minoría. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué aspectos podemos resaltar de, pues sí, de lo que se ha ido avanzando desde, pues sí, desde las primeras generaciones de mujeres científicas y pues en especial de psicología, de sociología, de psiquiatría, hasta ahora, que pues han cambiado las cosas, pero no a un nivel pues óptimo? ¿Sí, Sandra? Sí, gracias, Abby. Eh, Ahorita que José estaba comentando de esta madre con la experiencia de un hijo con autismo, yo me acordé mucho de una psicóloga británica que se llama Beatriz Edgell, si no mal recuerdo. Ella fue la primera mujer británica en obtener un doctorado en psicología y ser nombrada, de hecho, profesora en psicología. Y me acordé más de esta mujer por lo que comentó el psicólogo José, ya que ella recibió apoyo y ayuda de toda su familia para que pudiera cursar estos estudios y decidió no casarse, o sea, decidió no vivir como con alguna pareja, con algún hombre, y prefirió dedicarse de lleno a lo que era la psicología, a lo que era la ciencia, y me hizo pensar mucho también en lo que hemos venido comentando en el papel de la mujer debe de tener un hombre, la mujer debe estar al lado de un hombre, de su pareja, tener hijos, no descuidar al esposo o a la pareja, y cómo también desde esta perspectiva de que se va la mujer tal vez con algún hombre a un lado o con alguien a un lado, también hay mujeres que fueron independientes y que son independientes y que no forzosamente tienen, por ejemplo, tener alguna pareja, tener algún hijo, casarse. O sea, todos estos también estereotipos que se han generado y se han venido diciendo lo que la mujer debería ser y debería de tener, ¿no? Imagínense hace años, retrocedamos años y pongamos el caso de José. ¿Cómo se hubiera visto una mujer con un hijo con alguna discapacidad o con alguna condición? Sabemos que desde hace años de por sí la gente era considerada, pues, que estaba exorcizada o endemoniada si tenían alguna problemática de salud mental. Ahora pongámoslo en esta perspectiva de mujeres y en estas condiciones, era mal visto, era castigo de Dios o era la peor mujer o las señalaban. Entonces, partiendo también desde esta perspectiva de que, bueno, pues la mujer también llegó a ser independiente y como en un momento comentó la maestra Tania, todo el proceso que tuvo que pasar, todo lo que se tuvo que hacer para que hoy en día se pudiera considerar así, ¿no? La mujer puede hacer con su cuerpo lo que mejor crea, o puede tener metas diferentes a otras mujeres, y no forzosamente como antes se creía, ¿no? De familia o esposos, o cuidar del hogar, ¿no? Por ejemplo. Sí, efectivamente, muchas gracias, Sandra. Adelante, Tania. Sí, y que digo, también, además de las contribuciones de estas mujeres, pues, o a la ciencia o a la academia, ¿no? A la investigación, pues también están estas contribuciones, sociales, ¿no? O sea, como bien mencionas, es decir, son mujeres que además con el ejemplo ayudaron o abrieron brecha, no solo en un campo del conocimiento, sino también en poder hacer un trabajo, poder desarrollarse, ¿no? Abrirse campo, incluso en lo social, ¿no? No sabemos a lo mejor mucho sobre los conflictos familiares de estas mujeres, por ejemplo, ¿no? Sabemos sus contribuciones científicas, académicas, pero no lo que tuvieron que pasar, ¿no? Para poder llegar a donde llegaron, ¿no? Y como decías, pues a lo mejor algunas de ellas tuvieron que renunciar, ¿no? A otras, pues a lo mejor a otras cosas como una pareja, una familia, ¿no? Y que lamentablemente eso sigue sucediendo, ¿no? Hay muchos casos en donde si quieres avanzar en tu carrera, si quieres alcanzar puestos altos, tienes que decidir, ¿no? Que, digamos, en el caso de los hombres a veces es un poco más sencillo, ¿no?
es como un camino, una ruta un poco más, pues más trazada, más sencilla, ¿no? Porque entonces, si tú llegas tarde a trabajar y no viste a tus hijos y los vio alguien más, entonces eres una mala madre, ¿no? Entonces, y no solamente, puede ser juzgada por colegas, tu familia o tu pareja, sino solitas, ¿no? Muchas mujeres introyectan culpa por desarrollar carreras de manera alternativa a tener una familia o tener una pareja y no atenderlas como debe de ser, ¿no? No destinar ese tiempo que está como dictado, mandado socialmente, entonces pues eres vista como egoísta, ¿no? Entonces pareciera, o sea, que tienes que decidir, ¿no? Entre desarrollar una carrera profesional o cumplir con esas otras expectativas sociales y culturales. Efectivamente, muchas gracias, Tania. Vamos contigo, José, y después contigo, Sandra. Sí, exactamente. Creo que la maestra, porque aunque vemos las aportaciones de estas mujeres, vemos exactamente ese trasfondo, ¿no? De cómo tuvieron que atravesar ciertas brechas para llegar a eso. Y aparte, considerando la época en la que estaba, ¿no? ¿Qué tipos de estereotipos manejaban para la mujer? Lo que se esperaban de ellas en esa época siendo mujeres y cómo el desafiar, digamos, el status quo, lo que se esperaba de, también fue algo pionero para que a partir de eso no nada más se inspiraran mujeres dentro del área médica, psicológica, sino que veían a una mujer empoderada y entonces a partir de eso decían, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Si ella logró esto, entonces yo también lo puedo desarrollar en mi área, sea cual fuera, porque se sabía mucho, como bien mencionaban, que una mujer a veces con esa capacidad eh, en desarrollar en ese tipo de áreas hasta era vista como bruja, ¿no? O que porque tenía conocimiento, porque manejaba el conocimiento, ¿no? Y se daban esos estereotipos, esos prejuicios, y es muy importante cómo ver desde ese enfoque histórico, cómo también ha ido evolucionando, ¿no? Como dicen, a pesar de todo eso, hemos visto que ahora en la sociedad pues se sigue manifestando, ¿no? No como en esa época, digamos, medieval, pero siguen todavía manteniendo como ese pequeño bagaje, pues también, ¿no? De prejuicios, de valores, como dicen, porque una mujer que tiene hijos, que es madre, no puede también desarrollarse en un área profesional, ¿no? O porque no puede obtener la misma remuneración económica que un hombre que tiene el mismo puesto que ella, ¿no? Cuando los dos son completamente capaces en el mismo puesto, ¿no? Y eso creo que es algo que hemos visto no nada más en nuestra propia área, sino en muchas otras, en donde pues se sigue teniendo esta estructura en donde a la mujer se le ve también con esa visión y que es necesario irlo modificando y más desde la perspectiva, como dicen, ¿no? Masculina, que es en donde viene nuestra chamba, ¿no? En donde también nosotros tenemos que reeducarnos y también tenemos que reorganizar todo ese conocimiento para también dar ese enfoque, ¿no? Efectivamente, adelante, Sandra. Mm, Cuando Tania comentó expectativas sociales, se me vinieron a la mente muchísimas cosas, pero eso sí es cierto. Mm, bueno, tal vez de hace muchos años para acá ya no ha venido siendo como en aquellos entonces o hace muchos años, esta ideología o expectativas o el papel de la mujer, pero es algo que todavía sigue pasando, como bien comentaba Tania. Que vas a trabajar, pero ¿y tus hijos? Y es que te veo más delgada, o te veo más llenita, o es que, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes pareja? ¿Para cuándo el tercer hijo o el segundo? ¿Y para cuándo? Y, o sea, son expectativas que tal vez se ha escuchado más hacia la mujer o dirigido hacia la mujer. Y luego, pues cuando la mujer puede poner tal vez esos límites o un alto, la gente lo puede tomar inclusive hasta mal, ¿no? Ay, pero ¿por qué te pones así? Ay, pero es que
piensa como una buena madre y es que tienes que ser buena mamá y todo se resume como un tienes que y debes de, ¿no? Entonces, creo que la mujer en estos tiempos sí sigue bajo esta presión, ya sea familiar o inclusive en cuestiones de amistad, social, laboral, económica, la que también se sigue viendo mucho esta cuestión, ¿no? En cuestión económica, como hace minutos comentaba Tania, esta cuestión inclusive económica, ¿no? Cuando ella es independiente, quiera mudarse o irse inclusive hasta de otro país, otro estado, tener alguna propiedad propia, cuando antes ni siquiera se podía eso. Todo debía de estar tal vez a nombre del hombre o todo a cargo de él. Él se hacía cargo de los gastos, todo quedaba como limitado, ¿no? Y a la mujer se le quitaba como este derecho o esta libertad de, bueno, yo quiero hacer esto, yo me quiero mover, yo tengo otros sueños, otras metas u otras expectativas para mí. Pero es algo que la sociedad lo veía como algo malo o como algo incorrecto o algo que no se debería de hacer, y menos de una mujer. O estas bromas también, ¿no? Ay, es que la mujer gana más que tú y hasta como que coloquialmente hablando, le pican al hombre, ¿no? La idea de, ay, la mujer gana más que tú, la mujer es mejor que tú o mejor puesto que tú, o tiene una casa mejor que tú. O sea, siguen habiendo también esas frases machistas, sigue existiendo esas frases y esas conductas machistas que la gente llega a normalizar. O bueno, que la gente normaliza, que la gente llega a normalizar. Y es muy difícil poder cambiar como esta estructura y esta ideología, porque no es de hace un mes, no es de hace 3 años, es desde siglos, inclusive yo puedo decir, viene desde atrás y reeducar, resignificar y reestructurar todos estos conceptos y pensamientos, ideologías, es difícil. Claro, desde ese tiempo para acá, que la gente va informando, comenta otras cosas, difunde cierta información, que se puede ir cambiando y se puede desestructurar todo esto, ¿no? Reconstruyendo todos estos conceptos, pero que aún falta, o sea, aún falta esto, porque cambiar esta cultura o machista, o que el hombre lo puede, o que el hombre lo es todo, y que el hombre debe de ser más de la mujer, es reeducar desde mucho atrás. Y no es una tarea sencilla, porque no estamos hablando de un hombre, 100 hombres, estamos hablando de un mundo completo, ¿no? No solamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, estas pláticas, por ejemplo, que nosotros tenemos, otros videos que se lleguen a generar, u otros posts o información, ayudan y sirven mucho. Tal vez no al grado que a muchos nos gustaría, pero desde algo se empieza. Y al menos yo me quedo mucho con esto, ¿no? Como ir cambiando esta cuestión o inclusive machista y que se le dé también a la mujer esa libertad, ¿no? De poder decidir sobre lo que a ella le gustaría o lo que crea mejor para ella. Sí, muchas gracias. Y sí, justamente como comentas, creo que son situaciones que incluso, pues ahora, pues es como un shock, ¿no? Porque al final nos hemos dado cuenta, a lo mejor como mujeres, los hombres se han dado cuenta que las mujeres pues son capaces de desempeñarse en las mismas áreas que ellos, de la misma capacidad, con la misma inteligencia. Claro, cada uno con sus distintas áreas de oportunidad y demás, pero al final pues no es una situación tan distinta y sin embargo aún se están, digo, como hemos podido notar en esta pandemia, eh, se han, pues sí, se han dado situaciones de violencia todavía con este shock, ¿no? Que aunque sabemos que tenemos un derecho laboral, tenemos derechos reproductivos y demás, todavía hay, pues sí, parejas que prohíben a sus esposas trabajar, prohíben el manejo del dinero. Sí, es una situación muy restringida. Entonces, pues eso también es una cuestión de transición. Adelante, Tania. Sí, gracias. Y además pienso un poco con lo que ustedes mencionan, que es como una trampa, ¿no? De pronto. O sea, es decir, hemos tenido ciertos avances, ha habido ciertos progresos, pero que en realidad las beneficiadas hemos sido las mujeres de ciudades, ¿no? También de países más industrializados. Es decir, hay muchas realidades todavía, ¿no?
dentro de nuestro país, ¿no? En las comunidades rurales, ¿no? O en ciertos, hay ideologías o creencias o religiones que también juegan un papel en esto, ¿no? Y pensando un poco en el resto del mundo, pues también hay otros tipos de comunidades en donde siguen estos mercados de esposas, el intercambio, ¿no? O el costo, ¿no? Las mujeres criadas para o educadas para lo doméstico, la casa. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Pues como bien apunta Sandra, pues todavía falta, ¿no? Y en ese sentido, como de las cosas que hacer, o sea, a mí me gusta como tener a lo mejor una visión un poco más positiva de que esas cosas llevan tiempo, ¿no? Que sí pueden ir cambiando, pero algo muy importante, con lo que decías, que a lo mejor algo que nos gustaría dejar, es que tiene que ser en conjunto, ¿no? Tiene que haber un diálogo, o sea, no podemos sentarnos las mujeres a dialogar de algo que nos incluye a todos, ¿no? No pueden, no, o no deberíamos, ¿no? Sentarse también los hombres a dialogar sobre algo, es decir, no es como una carrera entre los hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, sí cambiar la perspectiva y la visión de que necesitamos crecer, dialogar, aprender, plantear, reflexionar juntos, ¿no? Entonces, desde aspectos como biológicos, psicológicos, sexuales, educativos, laborales, en donde esta confrontación o pensar que el otro es el enemigo, es decir, no dicotomizarlo en términos de hombres y mujeres, ¿no? O hombres contra mujeres, o lo femenino contra lo masculino, ¿no? O víctima, victimario, o sea, finalmente, digamos, todos estamos en la misma cazuela, ¿no? Somos parte, somos ingredientes de, entonces, pues justo eso, ¿no? Hablar de estas cosas con otras y otros de diferentes generaciones, de diferentes contextos, entender, ¿no? Porque a veces somos muy dados a decir, es que ella es sumisa o él es mandilón, o sea, hacemos juicios o emitimos juicios, y descalificamos absolutamente a los otros, pues por aspectos que, como bien dices, tienen muchas generaciones, muchas décadas, que es algo que aprendimos, los valores, ¿no? Las costumbres están dictadas así. Entonces, si queremos hacer una transición, no puede ser con el reproche, la violencia, el reclamo, la competencia, ¿no? Tiene que venir desde otro lado, ¿no? Desde una convicción, de un diálogo de pensar, cómo podemos estar mejor todos, ¿no? Claro que sí, tienen mucha razón. Eh, ¿Algo que comentar, José? José, ¿estás muteado? Disculpen. Un punto importante que menciona la maestra Tania, pues es ¿no? En donde el trabajo es en conjunto, de ahí sale, pues lo que dicen, ¿no? La equidad de género, que es este conjunto entre hombres y mujeres, ¿no? Y me queda muy claro que más en nuestra sociedad, en nuestro querido México, pues hay muchas cosas machistas que se tiene que seguir trabajando y abordando para el cambio, ¿no? Como dicen, de los hombres, ¿no? Porque todo esto también es a raíz de cómo reaccionan los hombres ante ciertas situaciones, ¿no? Lo que decían, ¿no? ¿Cómo te enseñan a ser un hombre, ¿no? Un hombre no puede mostrar sus sentimientos porque entonces es un hombre débil, ¿no? Un hombre no puede desempeñarse en roles, como dicen, ¿no? Considerados femeninos porque entonces se le da un descalificativo, ¿no? Entonces, ahí entra ese punto donde dice la maestra Tania, ¿no? En donde se tiene que ir reestructurando y resignificando cómo se ve la visión de un hombre. ¿Qué es ser un hombre, no? Eso creo que ha sido una pregunta muy importante y que ha sido la base también para ir generando conciencia de cómo también se ve a la mujer, ¿no? Porque si como hombre se tiene ese papel de también cuestionarse sus creencias, su forma de actuar, su forma de cómo reacciona ante ciertas situaciones y por qué lo hace de manera violenta, ¿no? Generalmente, o muchas de las veces que hemos escuchado y más aquí en México, en donde la manera de reaccionar es violenta, verbal, física. O sea, ahí es donde también viene nosotros como hombres nuestra chamba, ¿no? En donde también hacer todo ese análisis, esa introspección de cómo yo quiero presentarme como hombre para que a partir de eso también haya un cambio
en cómo se ve la mirada también, ¿no? Esta mirada de género, en donde entre los dos, tanto mujeres como hombres, lleven esa línea, ¿no? Y es muy palpable, como dicen en las comunidades rurales, que ahorita lo mencionaban, muchos viven diferentes realidades, hay muchas culturas que son arraigadas y que aparte porque llevan todo un trasfondo cultural, regional, entonces desde ahí es el cambio como digamos más difícil, pero no imposible, ¿no? Como menciona Tania, creo que las generaciones que nos han seguido, pues han también empezado ese camino, ¿no? Se ha visto cambio en esta parte empática, como dicen, ¿no? De mujeres en donde las vemos empoderadas, hombres que asumen la masculinidad. Entonces yo creo que a partir de hemos visto esos pequeños progresos, pero que al final están marcando que eso se siga reestructurando. Sí, muchas gracias. Creo que tienes un muy buen punto. Continuamos contigo, Sandra, y me gustaría que para ir, pues sí, dando un cierre a esta sesión, pues sí, me gustaría también que compartamos todos una reflexión, pues de todo esto que hemos dialogado y pues cómo se proyecta esto en sí, en el 8 de marzo, en la celebración del Día de la Mujer y sí, lo que esto pueda significar a futuro. Adelante, Sandra. Gracias, Abby. Pues voy a ir por partes, como bien dices, para también ir cerrando. Uno, tú comentabas de la violencia. Sí, de por sí siempre ha existido la violencia, pero también aumentó más. Hubo un incremento importante después bueno, durante la pandemia, por lo que pasó por la pandemia, aumentaron los casos en los hogares, las mujeres que son, bueno, fueron y son víctimas de violencia doméstica, ya sea por algún familiar, tal vez no forzosamente la pareja, ¿no? Algún hermano, algún padre, algún tío. Como comentaba Tania, no sabemos en sí las situaciones de cada quien, pero de que existe, existe y no se puede tapar con un dedo. La violencia en el hogar y hacia la mujer ha existido siempre y ahorita por la pandemia puede que muchos dijeran, pues quédate en casa, no salgas, cuídate, pero para muchas mujeres era un horror estar en un lugar que se supone que debía de ser seguro, que era su casa. Estar con este tipo de violencia o verbal, o sexual, o física. Entonces, es también como atender esta parte, atender estas áreas, no dejarlas de lado, no descuidarlas, porque afecta mucho en las mujeres, inclusive llegando al suicidio, ¿no? Teniendo hijos o no, pero ¿qué pasa con esas mujeres? Otro punto que comentaba Tania es de la inclusión o el papel que tiene el hombre ahorita, que si se le debe de incluir en esta fecha o no, si son partícipes a que compartan contenido o no, esto de las masculinidades. No es como bien dice ella, separar, ¿no? Hombres y mujeres o que haya una lucha entre, sino para que realmente haya un cambio se necesita como esta cuestión de ambas partes, de hombres y mujeres. Se necesita el cambio por ambas partes. No podemos hablar solamente de mujeres como también involucrar a los hombres, o de hombres como también puede involucrar a las mujeres. Entonces, hay muchos posts, de hecho hay mucha difusión ahorita como hombres. ¿Qué podemos hacer? No forzosamente, ay, no opines, ay, tú no digas nada, no difundas nada, sino como hombres, ¿qué podemos hacer? Informarnos, respetar a las mujeres, respetar sus decisiones. Si tenemos un amigo abusador, ¿qué poder hacer en ese caso? Que se difundan imágenes de mujeres o fotos íntimas inclusive, y nosotros lo sabemos como hombres, ¿qué se puede hacer como hombres? ¿No? Entonces, incluirlos en esta parte, yo estoy a favor de que se pueda incluir también este papel de los hombres. Ahorita por cuestiones personales, en la clínica tenemos a otros 2 hombres que son los directores de la clínica del cuidado de sí, pero que no pudieron estar con nosotros, pero también ellos son de la idea de,
pues también hay que incluirlos. Aquí el psicólogo José, que habla de las nuevas masculinidades, entonces no es de excluirlos a ellos cuando también son parte de esta situación. Y parte de mi reflexión y para cerrar de mi parte, para ustedes y para quienes nos verán, es que también eduquemos a las nuevas generaciones, a los chiquitos, a los pequeños, educar en, bueno, la masculinidad, ahora qué significa. No porque llores vas a ser débil o vas a ser menos, o usar apodos, que muchos ya sabemos que se usan para insultar a los hombres, educarlos a respetar, enseñarlos a respetar a las mujeres, a su cuerpo, a cuando digan que no, que ellos también pueden tener un buen trabajo, que ellos también pueden ayudar en los quehaceres del hogar, que ellos también pueden criar a hijos, que ellos también pueden ir inclusive a hacer las compras, o sea, incluirlos en actividades que son tanto para hombres como para mujeres. Inclusive también ahorita surgió el caso en Querétaro, en el Estadio Corregidora, si no mal recuerdo el nombre, esta etiqueta de hombres violentos, agresivos, que no tienen autocontrol. Entonces también desde ahí enseñar que los tipos de violencia, seguir difundiendo información importante, tanto para hombres, para mujeres, seguir difundiendo. Y como bien comentábamos, falta mucho por hacer, pero que desde estas cuestiones, desde estas actividades, estas pequeñas pláticas, se incentive y más esta cuestión en salud, tanto mental como física, en género, para hombres y para mujeres. Y yo podría cerrar con esto: educar, 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 reestructurar conceptos, resignificarlos, ir deconstruyendo conceptos que ahorita en pleno siglo ya pueden ser más provechosos también para la sociedad en la que estamos, y respetar, respetar y abrir estos espacios de diálogo que son muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, justamente eh, bueno, en esta celebración, pues es pues más que una celebración, un festejo, es una oportunidad de reflexión. Y pues sí, como comentas, parte del objetivo de esta sesión, que no fuera únicamente formada por nosotras mujeres, que también se diera la apertura a los hombres al diálogo, pues sí, justamente es, pues digo, como movimiento entre mujeres, claro que pues debe de haber un diálogo, debe de haber un entendimiento, un acuerdo, claro, para definir cuáles son nuestros objetivos, sí, cuáles son nuestros reclamos, qué derechos buscamos que se respeten, sí, cómo definir este movimiento a futuro, pero a final de cuentas también implica un diálogo, porque pues claro, no somos las únicas en este mundo, compartimos el mundo y esta sociedad con los hombres y necesitamos de esa alianza, de esa alianza. Entonces, pues sí, es clave para que pues podamos lograr estos objetivos y no nada más pues en una situación pues sí, urbanizada, sino pues como comenta la maestra Tania, también es importante que esto se lleve a todos lados, no únicamente en pues sí, todo aquel que esté conectado a una red, ¿no? En redes sociales, en un entorno en el que, pues como estamos ya hiperconectados, pues hay muchas personas que se quedan atrás porque pues no tienen acceso a esto. Entonces, es parte importante de este movimiento que se lleve a todos lados y que no se excluya tampoco por cuestiones pues sí, económicas o sociales. Entonces, pues sí, creo que esa es mi reflexión, que sea un diálogo abierto, que sea un diálogo en el que todos podamos participar y en el que todos podamos seguir madurando y creciendo y aprendiendo siempre algo nuevo, sin temor a la crítica también. Sí, y en ese sentido, bueno, planteas como el tema de la violencia, ¿no? Que en realidad pues también es un tema sumamente complejo, ¿no? Bueno, pues se mezcla también con este asunto de las mujeres y el asunto del género, pero pues que justo como menciona Sandra, ¿no? Es algo de lo que se está hablando mucho, ¿no? Y hay muchas violencias, ¿no? Hay distintos tipos de violencia, ¿no?
la violencia que se ejerce contra los niños, contra las mujeres, no sé, la violencia sexual, física, psicológica, pero también todas estas violencias estructurales, ¿no? Tenemos los ejemplos, ¿no? Lo que está sucediendo en Europa del Este, ¿no? Que son expresiones máximas, ¿no? De violencia, o el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Que son como otras violencias muy explícitas, muy manifiestas, muy aterradoras, con grandes impactos que van a dejar muchas secuelas, ¿no? No solo para quien la padece, sino para quien vicariamente, ¿no? O de manera indirecta está expuesto. Y pues bueno, todas estas violencias a las que estamos acostumbrados, estos son ejemplos muy evidentes, macros, pero también pues hay otras, ¿no? Más sutiles y que además hemos normalizado, ¿no? Creo que sí, una parte muy importante es, como dice Sandra, es este diálogo, y también mencionas tú, Abril, como este diálogo, educar, aprender, reflexionar, pero también creo que una parte muy importante, porque es muy claro cuando uno experimenta la violencia o la atestigua, ¿no? Pero cuando somos nosotros quienes la ejercemos, es otro aspecto muy distinto que creo que también es importante analizar, cuestionar y reflexionar, ¿no? Nuestros propios ejercicios de violencia, ¿no? Con nosotras mismas, ¿no? Entre nosotras, con los hombres, ¿no? O sea, con nuestro entorno en general, ¿no? Entonces, creo que no podemos conocer al monstruo si tampoco terminamos de entenderlo, ¿no? Y también, ¿no? O sea, ese diálogo con ese mismo, digo, con nosotros, ¿no? Como esas violencias que nosotros también ejercemos, sensibilizarnos también a eso, ¿no? Y lo menciono porque, bueno, finalmente creo que además eso empieza a desvirtuar, ¿no? Es decir, mañana se tienen pensadas o hay organizadas en diferentes partes del país, pues estas manifestaciones en donde la expectativa hoy es qué destrozos se van a ver mañana, qué actos violentos se van a ver el día de mañana, cuáles van a ser los costos. Entonces, de lo otro que es importante, dónde están las necesidades, los planteamientos de diálogo, los temas pendientes a abordar, van a quedar probablemente en segundo plano, en segundo término, porque la nota va a ser, espero que no, de verdad espero que no, pero la nota va a ser el acto de violencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Adelante, José. Sí, no, creo que mi reflexión para ir cerrando esta mesa, que a mi parecer ha sido muy constructiva, muy fructífera por los temas que hemos abordado, pues es como bien dice Tania, es hacer una introspección, tanto hombres como mujeres, de la violencia que ejercemos inconscientemente, ¿no? Que la hemos replicado porque ha sido una manera en la que nos han enseñado, ¿no? De generación en generación, pero ahí el punto es, como bien menciona, que existe el cambio, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de hacer una introspección, de reflexionar sobre cómo hacemos esa violencia. Y en el marco del Día de la Mujer, pues en este caso, como bien mencionaban, es ir analizando esos micromachismos, ¿no? Que a veces ejercemos de manera inconsciente. Estos apodos, como bien mencionaba, que vienen con carga violenta, ¿no? Porque el utilizar el gay o el lesbiana puede ser, lo utilizan como algo violento, ¿no? Para descalificar al otro, por ejemplo. O sea, desde ahí viene como esa connotación, ¿no? Cuando dicen las palabras despectivas a las mujeres que vienen cargadas de violencia, ¿no? Entonces, desde ahí viene como todo ese trabajo que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? Porque muchas veces, pues, se ve desde la perspectiva, como bien menciona, porque el que lo replica más es el hombre, efectivamente, ¿no? El hombre generalmente es el que utiliza estos diálogos de violencia, pero también verlo desde una perspectiva de género que a veces se aborda en general, ¿no? Como bien mencionaba la maestra Tania. Y sí, la reflexión es esa, ¿no? Invitar a, como hombres, cuestionarnos cómo yo ejerzo mi violencia a los demás, cómo la replico y cómo la tengo que ir cambiando, ¿no? Cómo también puedo ir modificando
mi forma de expresar mi masculinidad de una manera sana, de una manera en donde esté el diálogo, donde esté también la parte de la apertura que decía, ¿no? Porque al final es un trabajo en conjunto, ¿no? Me queda muy claro que el hombre es el que efectivamente el que ejerce, pero también es generar este diálogo entre mujeres y hombres para que el cambio se vea más notorio. Como bien mencionan cada una de ustedes, que mis respetos son muy buenas profesionales, colegas, y el tener este espacio en donde, como dicen, se aprende uno también como hombre, o sea, ver mujeres en donde se desarrollan en el ámbito profesional es esa parte, ¿no? No, como decía, no se ve como de muchas veces dicen ponerse en competencia, sino al contrario, aprendes de ellas también. O sea, no se queda en una base de como nos han enseñado, sino al contrario, lo tomas como una fuente de inspiración para ser mejor persona, para reeducarte. Y esa sería, yo creo que mi reflexión final, ¿no? Escuchar las necesidades que tienen las mujeres para ejercer sus derechos en cualquier ámbito, desde el derecho a ser mamá, el derecho a expresar su sexualidad, su cuerpo. O sea, ahí es esa reflexión y que yo invito a los hombres que lleguen a ver este video, como también a las mujeres de hacer esa reflexión. Este punto muy importante, o sea, todos estamos, ¿no?, de las puertas también para que se sigan generando estos diálogos. Sí, muchas gracias. Yo creo que todos hemos tenido algo que aportar muy bueno. Digo, primero que nada, quiero agradecerles a todos los miembros que estuvimos aquí presentes. Creo que esta sesión fue bastante productiva y creo que a partir de esto podemos generar pues muchas líneas de reflexión, muchas líneas de pensamiento para quien nos vea, quien nos escuche. Y también, digo, como mensaje, ¿no? Creo que podemos pues sí, como prepararnos un poco hacia este marco del 8 de marzo, que pues sí, aunque haya notas, aunque los medios comenten muchas cosas, creo que es importante ver más allá de lo que vemos en redes sociales, más allá de lo que nos muestran y tratar de reflexionar el objetivo de este movimiento, el objetivo sí, de este trabajo en pro de los derechos de la mujer y no dejarnos guiar simplemente por las muestras de violencia o simplemente por, pues sí, muestras de algo que realmente no conocemos o no estamos tan cercanos. Entonces, a nombre de la Clínica del Cuidado de Sí, les agradezco a todos y les agradezco también a todos los que hayan estado presentes hasta el final de este video y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.